Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas un día más a una clase de Biología y Geología. Hoy vamos a repasar el tema 3, la atmósfera. Vamos a ver cuáles son sus componentes, cuál fue su origen, cuál es su estructura y un poco también pues, su importancia para los seres vivos y los ecosistemas. La atmósfera, como bien sabéis, es una de las capas que compone la Tierra. La Tierra puede ser dividida en diferentes capas o esferas. Entonces tenemos la geosfera, que sería la parte mineral y rocosa del planeta Tierra. Tendríamos la atmósfera, que es la parte gaseosa que envuelve la Tierra. Tenemos la hidrosfera, que sería aquella capa en la que contiene todas las aguas del planeta. Y por último tendríamos la biosfera, que la biosfera es donde se encuentran todos los seres vivos y está un poco entre medias de las tres anteriores. Bueno, hoy nos vamos a centrar en la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Pues como acabo de decir, sería la capa gaseosa que envuelve a un planeta. Envuelve un planeta, ¿por qué? Porque gran parte de los planetas tienen también gases alrededor suyo. Unos tienen una atmósfera más extensa, otros más pequeña, unos tienen más cantidad de gases, otros menos, pero digamos que en general muchos planetas tienen una atmósfera. Sin embargo, la atmósfera de la Tierra tiene una composición característica, igual que la atmósfera de Marte tiene una composición característica. Bueno, pues esa mezcla de gases que componen la atmósfera terrestre es lo que llamamos aire. Entonces no podemos hablar del aire de Marte, hablaremos de la atmósfera de Marte, pero en la Tierra sí que podemos hablar del aire como esa mezcla, esa composición tan característica que tiene la atmósfera terrestre. ¿Cuál es el origen de la atmósfera? Pues para ver el origen de la atmósfera o conocerlo, tenemos que remontarnos a los orígenes del planeta Tierra. El planeta Tierra, sabéis que se forma en la nebulosa solar pues hace 4.600 millones de años. Se forma por acreción, por choque de pequeños fragmentos de roca. Entonces, en su inicio, la Tierra sería como una gran bola de roca fundida. Esa bola de masa fundida, de roca fundida, sería más o menos homogénea y debido a la gravedad, las sustancias más densas serían atraídas con más fuerza hacia el centro de la Tierra, por eso el núcleo terrestre es más denso, está formado por hierro y níquel y sin embargo pues el manto, la corteza, etcétera, son sustancias, son materiales menos densos. Por último tendríamos los gases, que son menos densos todavía. Son ligeros, entonces tenderían a ocupar pues, la parte externa del planeta. Incluso algunos gases son tan ligeros pues, que acabarían perdiéndose. Sin embargo, la Tierra tiene suficiente masa como para atrapar por la gravedad, atraer con la gravedad una atmósfera pues, con bastante cantidad de gases. Estos gases saldrían a la atmósfera, pues sobre todo a partir de erupciones volcánicas. Y la primera atmósfera, la atmósfera primitiva, pues se aparecería hace 4.400 millones de años. Esta atmósfera primitiva también se ha conservado, se ha mantenido, gracias a que la Tierra, como tiene un núcleo metálico, produce un campo magnético y el campo magnético sirve para proteger a la Tierra, al planeta, de la radiación, nos permite estar protegidos de gran parte de la radiación solar, del viento solar. Entonces, bueno, pues hasta que no se forma ese campo magnético, parte de los gases que se emitirían serían eliminados, serían barridos por este viento solar, pero cuando se establece ya el campo magnético, entonces pues queda la Tierra un poco protegida de esta radiación. La Tierra, la atmósfera terrestre primitiva no tendría oxígeno, ¿bien? Sería pues rica en dióxido de carbono, otros gases, ¿no? Pero no tendría oxígeno. ¿El oxígeno cuándo aparece? Bueno, pues cuando aparecen los primeros organismos fotosintéticos. Entonces, hay oxígeno en el planeta, pero está en forma de minerales, el oxígeno en forma gaseoso no se encuentra en la atmósfera hasta que no es producido por las bacterias
fotosintéticas. Las primeras bacterias fotosintéticas producirían mediante la fotosíntesis oxígeno que liberarían al mar y luego cuando estuviese saturado el mar de oxígeno, pues este pasaría a la atmósfera. Y este es un punto pues muy importante porque cambió y los organismos tuvieron que adaptarse a la presencia de oxígeno en la atmósfera. A partir de entonces, pues bueno, la composición de la atmósfera se ha mantenido más o menos constante hasta pues la aparición del ser humano y su actividad industrial, que pues la polución está cambiando esa composición de la atmósfera. Un poco lo que hemos estado comentando, que la atmósfera no tenía oxígeno inicialmente, la atmósfera primitiva, óxidos de azufre, de nitrógeno, argón, dióxido de carbono, vapor de agua, esto sí que estaba presente en la atmósfera, pero no oxígeno. Y no es hasta que aparecen los organismos fotosintéticos cuando la atmósfera hace 3.500 millones de años aproximadamente comenzó a tener oxígeno. Bueno, pues una vez que hemos visto el origen, ¿cómo es la atmósfera actualmente? ¿De qué está compuesta? El gas más abundante es el nitrógeno, que tiene un 78%. De los gases de la atmósfera, el 78% corresponden al nitrógeno. El nitrógeno es un gas que es bastante inerte y no reacciona mucho, por lo tanto, pues en principio parece que no nos afecta. Sin embargo, el nitrógeno es importante porque es un elemento que se utiliza para fabricar proteínas. Sin embargo, los seres vivos, la mayoría de los seres vivos, las plantas, los animales, etcétera, no pueden aprovechar el nitrógeno de la atmósfera. Sin embargo, existen algunas bacterias que sí que pueden aprovechar este nitrógeno y de ahí de esas bacterias es de donde algunas plantas toman ese nitrógeno que utilizan para fabricar sus proteínas, sus aminoácidos, y de ahí pasarán pues a los animales. Entonces, el nitrógeno es importante. Más el oxígeno, que es aproximadamente el 21% de la composición de la atmósfera. El oxígeno sí que es un gas muy reactivo. Como si os dais cuenta, bueno, pues los metales se pueden oxidar, el hierro se puede oxidar. También la fruta, cuando partimos una manzana en dos, enseguida se pone marrón. ¿Por qué? Porque el oxígeno oxida esa materia orgánica. Y bueno, pues es importante porque gran parte de los seres vivos necesitamos el oxígeno para respirar. El oxígeno es producido mediante la fotosíntesis, ¿no? Por bacterias y plantas y protoctistas como las algas. Y el oxígeno es importante porque a partir del oxígeno también se forma otro gas que es el ozono, que ya veremos que es importante. Más cosas. Luego tenemos otros gases que constituyen el 1%, una parte muy pequeña. Entre ese 1%, pues hay muchos gases como el argón, que es un gas también inerte, aunque que aparece en las erupciones volcánicas. También tenemos dióxido de carbono. El dióxido de carbono sí que tiene un papel importante. Primero, lo aprovechan las plantas para realizar la fotosíntesis. Toman de la atmósfera dióxido de carbono. Segundo, es un gas que además también es emitido por los... Lo producen los seres vivos. Nosotros cuando exhalamos, ¿no? Cuando expulsamos aire, expulsamos dióxido de carbono, y también las plantas cuando respiran, los seres vivos expulsan, mediante la respiración celular, expulsan dióxido de carbono. Y en las erupciones volcánicas también se desprende dióxido de carbono. Más, el dióxido de carbono es importante porque es un gas de efecto invernadero y sirve para regular la temperatura del planeta. Ya lo veremos más adelante. Y también el dióxido de carbono, decir que es producido por la actividad industrial, por la quema de combustibles fósiles. Carbón, petróleo, etcétera. Cuando lo quemamos, como en los coches o en las fábricas, pues se emite dióxido de carbono a la atmósfera. Más el vapor de agua, también es un gas importante, aunque esté en una pequeña cantidad. Tenemos otros gases, como el metano. El metano, que es producido por las bacterias y que también es importante porque tiene un fuerte efecto invernadero. Es un gas de efecto invernadero.
Óxidos de cloro y azufre, dice vuestro libro también, de la página 47. Estos óxidos de cloro y de azufre son emitidos por las erupciones volcánicas y por las actividades humanas. Y luego no me puedo olvidar del ozono. Hemos dicho que el oxígeno, a partir del oxígeno, debido a la radiación solar que llega al planeta, este oxígeno, en lugar de ser O2, en lugar de ser dos átomos de oxígeno, se rompe y se vuelve a unir, pero en grupos de tres. Y eso es lo que es el ozono, O3. Bien, pues el ozono es un gas que es tóxico, venenoso para los seres humanos si estuviese pues dentro de una habitación, ¿no? Una gran cantidad, si metiésemos ozono, pues sería venenoso. ¿Qué ocurre? Que el ozono en las partes bajas de la atmósfera está en una cantidad pequeñísima, no nos afecta, y se concentra sobre todo, ya lo veremos, en la estratosfera. Allí forma lo que se llama la capa de ozono, que es muy importante porque nos protege de los rayos ultravioleta. Si no existiese esa capa de ozono, la vida en el planeta Tierra, en la superficie, no sería posible, porque esa radiación es letal para los seres vivos. Entonces, pues bueno, la vida tendría que estar siempre o subterránea o ser acuática. Así que estos son los gases principales que encontramos en la atmósfera. Estos gases no se distribuyen de manera homogénea, sino que se encuentran distribuidos en la atmósfera, sobre todo, pues dependiendo de la densidad. Entonces, los más densos y pesados están atraídos por más fuerza por la gravedad y están en zonas bajas de la atmósfera. Sin embargo, los gases más ligeros, la atmósfera va perdiendo densidad conforme nos alejamos de la Tierra y de esa atracción gravitatoria. Así podemos distinguir distintas capas. ¿Qué capas son estas? Son la troposfera, que es la capa más baja, más próxima a la superficie de la Tierra. Luego tenemos la estratosfera, que es la siguiente capa. Después tenemos la mesopausa y por último la termosfera o ionosfera. Después de la ionosfera, pues ya vendría la exosfera y ya se mezclaría pues con la atmósfera solar, por así decirlo. Ya sería como el espacio. Bien, vamos a ir un poco una por una. La troposfera, ya os digo, es la capa más baja, llega hasta unos 10 kilómetros de altura, es decir, pues el Everest tiene 8.000 metros de altura, pues un poquito más, hasta ahí llega la troposfera. Es donde se encuentra la mayor cantidad de gases. La mayor cantidad de oxígeno se encuentra en la troposfera. Es donde ocurren los fenómenos meteorológicos. La lluvia, el viento, el granizo, las nubes, todo esto se encuentra en la troposfera. Y tiene un fenómeno importante, que es que cuanto más ascendemos en la troposfera, más frío hace. La temperatura va bajando. Así, si nosotros subimos a lo alto de una montaña, cada metro que subimos o cada kilómetro de altura que vamos subiendo, hace mucho más frío. Y no solo eso, sino que además, como la mayor parte de los gases está en las zonas bajas, conforme vamos subiendo, la densidad del aire es menor, hay menos moléculas por centímetro cúbico y por lo tanto hay menos oxígeno, nos cuesta mucho más respirar. Por eso los que escalan las montañas del Himalaya, que están a 8.000 metros de altura, necesitan llevar bombonas de oxígeno. Y ahí veréis que no crece vegetación ni vuelan las aves, porque hay muy poco oxígeno. Entonces, bueno, esto es sobre la troposfera. El límite con la siguiente capa es la tropopausa. La tropopausa, que yo os digo que estaría en torno a los 10 kilómetros de altura. La estratosfera, que es esta segunda capa, se caracteriza porque el movimiento de los vientos es horizontal. Así como en la troposfera los vientos, pues a ras de suelo, el viento nosotros sí que lo notamos que se mueve horizontalmente, pero hay mucho movimiento vertical. Pensad en las aves que planean y que ascienden o descienden gracias a corrientes de aire verticales. Bueno, pues esto domina mucho en la troposfera. Sin embargo, la estratosfera lo que domina son los vientos horizontales, ¿no? O sea, el viento sobre todo se movería así, formando estratos y de ahí su nombre de estratosfera.
En la estratosfera ocurre lo contrario. Conforme nosotros subimos en la estratosfera, la temperatura va ascendiendo, aumenta la temperatura. Si en la troposfera descendía, hacía más frío, ahora en la estratosfera aumenta la temperatura. Y además otra cosa curiosa es que dentro de la estratosfera se encuentra la capa de ozono, en torno a unos 40 kilómetros de altura, es donde se concentra más este gas, el ozono, que nos protege de la radiación ultravioleta. Seguimos, siguiente capa, la mesosfera. El límite entre la estratosfera y la mesosfera está en torno a unos 50 kilómetros y se llama estratopausa. En la mesosfera, bueno, pues ocurren algunos fenómenos, pues como pues estas nubes de sodio, etcétera. Su característica, pues es que ocurre lo contrario, por eso se pone un límite y por eso se cambia de capa, porque la temperatura, conforme ascendemos, la temperatura va bajando. Cuanto más alto estamos en la mesopausa, en la mesosfera, la temperatura va descendiendo. Y hasta llegar a 100 grados bajo cero. La siguiente capa es la termosfera o ionosfera. Lo podéis ver con los dos nombres. Se llama termosfera precisamente porque ocurre lo contrario. Conforme vamos ascendiendo, la temperatura va aumentando hasta llegar a 60 grados de temperatura o incluso más. Y esto se debe a que la radiación proveniente del Sol choca con esta capa y hace que se vaya calentando. Además, también los rayos solares, la radiación cósmica, choca con estas partículas, con las partículas de la termosfera y forma las auroras boreales. Y ya por último, pues tendríamos la termopausa, que sería pues el límite con la exosfera y con un poco el final, el límite con la atmósfera terrestre, más o menos. Y ahí es donde se encontrarían ya pues los satélites de telecomunicaciones o algunas naves espaciales, digamos, ¿no? Bien, esta es la estructura fundamental de la atmósfera. Vamos a ver qué funciones tiene la atmósfera. La atmósfera tiene muchas funciones que son importantes para los seres vivos. Hemos visto varias, como la presencia de oxígeno. Hemos visto que es importante la presencia de dióxido de carbono para que las plantas y los organismos fotosintéticos realicen la fotosíntesis. Pero es que además tiene otros dos papeles que son importantes. Actúa como filtro protector y actúa además como regulador de la temperatura. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Primero, ¿qué es la capa de ozono y por qué actúa como filtro protector? Bueno, pues la capa de ozono, ya hemos dicho, es esta capa en la estratosfera donde se concentra este gas que es el ozono y que absorbe gran parte de los rayos ultravioleta. Hay una parte que son los rayos ultravioleta tipo A, que sí que alcanzan la superficie terrestre, pero los C y los B prácticamente son absorbidos por la capa de ozono. Por eso, estos rayos son muy perjudiciales y aunque lleguen muy pocos, pero son suficientes para producirnos daños en la piel. Si no existiese esta protección, si llegasen completamente todos los rayos ultravioleta, ya os digo que en la superficie terrestre no podría haber seres vivos. A pesar de eso, como todavía llega algo de rayos ultravioleta, tenemos que protegernos evitando las horas centrales del día, no estar expuestos al sol pues mucho tiempo en verano y sobre todo pues utilizar crema, gafas de sol, etcétera, para evitar esta radiación. Esta radiación se acumula y si no tenemos cuidado puede producir cáncer de piel. Bueno, pues debido a la actividad industrial se han emitido gases contaminantes a la atmósfera, sobre todo los gases clorofluorocarbonados, CFCs. Estos gases han ido destruyendo poco a poco el ozono y han producido o han formado lo que se conoce como el agujero de la capa de ozono. No es un agujero tal cual, como si lo hubiesen recortado con unas tijeras, sino aquí tenéis una imagen, veis el planeta Tierra, esto sería Sudamérica y esto la Antártida, esto es el polo sur.
Bueno, pues los vientos van llevando, van dispersando esta contaminación y se concentra sobre todo en la Antártida, donde se ve esta zona azul que hay menos ozono que pues, en las zonas verdes o naranjas. Luego, digamos que aquí esta protección, esta capa de ozono es mucho más débil. ¿Cuál es el efecto, cuál es el problema que ha surgido con esto? Pues que ha aumentado mucho el índice o el número de cánceres de piel. Los científicos se dieron cuenta de este problema y observaron que las causas precisamente eran la contaminación y la presencia de estos gases clorofluorocarbonados. Por lo tanto, se tomó una decisión que fue el prohibir la venta y la producción de estos gases que se encontraban pues, en frigoríficos, en sprays y, pues eso, y en muchas industrias. Y por lo tanto, al prohibirse, se dejó de emitir, esto yo creo que tuvo lugar en torno a los años 80, y hoy, pues ya unos cuantos años después, 40 años después, se ha visto que ha tenido sus efectos positivos y al emitir menos contaminantes, poco a poco se está recuperando la capa de ozono de ese agujero, cada vez el agujero está siendo más pequeño. Aquí tenéis una imagen de 1979 y 2008. Y ya veis cómo el agujero de la capa de ozono, digamos que ha aumentado mucho. Bueno, pues se tomaron a mitad de este proceso es cuando se empiezan a tomar medidas y ahora, si seguís mirando nuevos gráficos, pues en 2015 el agujero de la capa de ozono es mucho más pequeño que el que había en 2008. Así que, bueno, pues esta medida está siendo bastante eficaz. Y por último tenemos el efecto invernadero. El efecto invernadero lo hemos explicado ya muchas veces, pero lo vuelvo a decir, es como un efecto de manta que mantiene el calor, evita que el calor se escape del planeta. Entonces, ¿cómo funciona? La radiación solar llega al planeta Tierra y llega a la superficie, calentando la superficie de los continentes, por ejemplo, ¿no? También el agua de los océanos, pero vamos a fijarnos en los continentes. Calienta el suelo y este calor, pues calienta precisamente, esta energía calienta las capas bajas de la atmósfera. Este aire es más caliente. ¿Qué ocurre? Que este aire caliente, debido a la presencia de una serie de gases de efecto invernadero, no puede escapar. ¿Veis esta flecha? El calor se tiende a escapar hacia el espacio, pero debido a que está el efecto invernadero, bueno, pues parte de ese calor vuelve otra vez al planeta, haciendo que su temperatura aumente. ¿Bien? Bueno, pues esto es importante porque si no hubiese gases de efecto invernadero, ya sabéis que en el planeta Tierra haría mucho más frío y por lo tanto no habría agua en estado líquido, estaría todo el agua congelada y por lo tanto no podría haber seres vivos. Eso un punto. ¿Cuál es el problema? Que si hay demasiados gases de efecto invernadero, entonces la temperatura del planeta puede ser más elevada y eso puede acabar fundiendo, derritiendo el hielo de los polos y cambiar el clima global del planeta. Eso pues, puede hacer que aumente el nivel del mar, que el clima se vuelva muy distinto al que tenemos actualmente y eso pues tiene unas consecuencias pues para los seres humanos que son pues bastante preocupantes. Hay muchos factores que intervienen en la presencia de gases de efecto invernadero, como son, bueno, los gases son el dióxido de carbono y el metano fundamentalmente. Estos gases se emiten de manera natural mediante las erupciones volcánicas, pero también se emiten por la actividad industrial. Ya hemos dicho, quemando combustibles fósiles, emitimos estos gases, dióxido de carbono, a la atmósfera. Por lo tanto, si queremos frenar este calentamiento global, pues lo que en teoría tendríamos que hacer, lo que muchos gobiernos proponen, aunque parece ser que no se cumple mucho, es intentar disminuir esta emisión de gases de efecto invernadero para que este calentamiento global que disminuya, ¿no? O por lo menos que no avance tan rápido. Así que, bueno, esto es el papel importante que cumple el efecto invernadero.
y la atmósfera en general. Así que, bueno, pues sin más, termino esta clase. El próximo día seguiremos con el repaso del tema 4, la hidrosfera. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda me podéis escribir por Moodle o correo electrónico. Y sin más me despido hasta la próxima clase. Hasta luego.